Muy bien, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Por eso, yo prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, estamos hablando de la enunciación en este pasaje de la Escritura de los dones del ministerio, como les llamamos los dones del ministerio, que a saber los define en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, creo yo que en el tema del pastor, el evangelista y el maestro, nadie va a tener problema como que en asimilar qué es, aunque lo vamos a estudiar, pero es creo que de una definición bastante clara y sencilla para cualquier persona. Sin embargo, cuando ya hablamos de temas del apóstol y hablamos de temas del profeta, ahí es donde las definiciones empiezan a ser no tan claras. Entonces, quiero introducir que cuando hablamos de apóstoles y hablamos de profetas, siempre existe un sesgo doctrinal. Es decir, cómo entiende cada corriente doctrinal del cristianismo lo que es un apóstol y lo que es un profeta. Y dependiendo de ese sesgo doctrinal, pues se arma toda una doctrina. Es decir, la manera en que se espera algo de un apóstol o se espera algo de un profeta. Como siempre lo he mencionado, pues en esta congregación somos un cuerpo contenido de personas que han recibido una impronta doctrinal de diferentes fuentes, es decir, muchos de nosotros venimos de diferentes congregaciones y algunos hemos pasado pues, por varias. Entonces, quienes han pasado por diferentes congregaciones tienen más claro este sentido del sesgo doctrinal, es decir, la manera en que alguien interpreta algo de la Escritura o la manera en que conforma esa doctrina. Entonces, si en algún momento lo que yo estoy expresando le hace ruido, no se preocupe, no hay problema con eso. ¿Por qué? Porque más allá de la definición o del carácter que usted considere que tiene un profeta o un apóstol, lo que importa, y es lo que vamos a ver, es Cristo, finalmente. Miren, estamos hablando de la humildad y la mansedumbre.
En el versículo 7 dice que Cristo es el dador del don. Desde ahí tenemos que empezar con el pie derecho. ¿Quién es el dador del don? Cristo. Es decir, no importa lo que usted haga, no importa los méritos que haga, no importa cuánto trabaje o cuánto ore por un don. ¿Quién es el que lo da? Cristo. Es decir, en su voluntad y en su potestad está el dar los dones. Ahora, todos hemos recibido dones, no es como que no tengamos y pues a mí no me tocó. Siendo el cuerpo de Cristo, el don dado del ministerio es un don dado a todos. Es decir, ¿todos podemos enseñar? Sí, pero todos tenemos el don de enseñanza, no. ¿Todos podemos evangelizar? Sí, no solo podemos, debemos, pero hay quien tiene ese don, se nota. Usted, por ejemplo, ¿ha notado en algún hermano que dice esta persona tiene este don? ¿Sí lo ha notado? O sea, eso fluye. Es decir, si usted tiene el don de enseñanza, no significa que automáticamente va a pasar a dar una clase magistral y todo va a ser un wow, un superentendimiento. Digo, también tiene que prepararse a estudiar, no puede salir de usted lo que no hay. Me estoy explicando, si no tienes conocimiento de la Escritura, pues como que ¿qué vas a enseñar? O si el conocimiento que tienes de la Escritura es deficiente, pues ¿qué vas a andar enseñando? Pero el don de hacerlo, ese ya fue dado. ¿Sí entendemos la diferencia? Bueno, entonces, ¿qué es un apóstol? Bueno, seguimos. Cristo es el dador del don. ¿Para qué nos dio los dones? ¿Quién me dice? ¿Para qué? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Es decir, los dones fueron dados específicamente para ejercerlos en la obra del ministerio y para perfeccionar al creyente. Para eso fueron dados. Es decir, no fueron dados para darle una dignidad a su persona. No es para que usted se realice ministerialmente. No es como que yo soy profeta, entonces voy a fundar una escuela de profetas y voy a hacer discípulos profetas y voy a tener un ministerio de profetas y yo voy a ser el profeta mayor. No es para eso. Ahora, no estoy diciendo que si alguien tiene una escuela de profetas eso esté mal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el don no fue dado para tu deleite personal y tu realización personal. O sea, yo escucho cómo se presentan algunas personas y da miedo, ¿eh? Da miedo el dejo de vanidad que hay ahí en ser profeta. Entonces, a ver, ¿tú quién eres? El lavabaños, hermano. Yo soy el lavabaños. Vea usted el baño, impecable, brilla. ¿Pudiera usted comer ahí? ¿Quién presume eso? Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Pues bueno, el profeta está a la misma altura del lavabaños, o sea, es un don que fue dado y se acabó. No es para orgullo de tu investidura, igual que ser apóstol, o que ser maestro, o que ser pastor. De hecho, el que yo sea pastor en este caso, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Nunca les había preguntado. El que yo sea pastor no me hace en una dignidad más alta que usted, porque todos somos iguales delante de Dios. Sencillamente tengo una asignación diferente a la que usted tiene. Y en dado momento una cierta autoridad, pero que es una autoridad ejercida desde la voluntad de Cristo hacia usted. Es decir, no es mi voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, es Cristo quien nos gobierna. ¿Sí me estoy explicando? No es lo que yo quiero o porque yo soy el pastor yo tengo que decir qué es lo que se hace y no se hace, no. Se hace desde la dirección del Espíritu Santo. Venía platicando con mi esposa Pati hoy en la mañana respecto a los conflictos internacionales que estamos viviendo, esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, porque no sé si usted está enterado. Si no está enterado le voy a echar a perder el día. Estamos en una tercera guerra mundial. No es que vaya a suceder, ya está. Es que mucha gente no nos hemos dado cuenta, pero ya estamos en una tercera guerra mundial. Entonces, yo les estaba hablando de hasta dónde ha escalado esto, que si los iraníes logran
sabotear el cableado que hay para el sistema SWIFT de transferencias de comercio que se hacen dólares. Estamos hablando de que se acaba el mundo como lo conocemos. Se acaba el mundo. Porque toda la economía está fundada en el comercio que está hecho en dólares. Y el dólar no es una moneda que tenga ningún valor por sí mismo, no tiene ningún respaldo, no hay reservas de oro, es una mentira. El único valor del dólar es la demanda que tiene. Y esa demanda la tiene pues porque se necesitan dólares para comerciar, porque así funciona el mundo. En el momento en que ese sistema se colapse, el dólar no va a valer absolutamente nada, nuestra moneda tampoco. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestra moneda está respaldada en reservas de dólar que si ya no valen, pues ya no valen. ¿Usted se imagina? Entonces, le digo a Pati, son cosas espeluznantes que no suelen salir en TV Azteca, ni en Televisa, ni en el Heraldo, pero que están y son noticias fidedignas. Entonces, sí da miedo, bueno, no sé, a mí sí me da miedo, pero le digo a Pati, el soberano, ¿quién es? Dios. Cristo es el soberano. ¿Ustedes creen que a nuestro Señor Jesucristo la caída de Jerusalén en el año 70 por los romanos le tomó por sorpresa? No, por supuesto que no. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo significó el fin del mundo, fue el cumplimiento de la profecía de Mateo 27. Es el fin del mundo. Todo lo que nosotros pensamos, el fin del mundo, visualizamos el planeta Tierra como el mundo porque ese es nuestro concepto contemporáneo, pero en aquella época el mundo era lo que había alrededor. No estaban pensando en Argentina ni en Canadá. ¿Me estoy explicando? Entonces, el mundo colapsó, se acabó en ese momento, fue el fin del mundo. Entonces, pero a nuestro Señor no le tomó por sorpresa, Él tenía sus planes, su propósito. Así que pase lo que pase, sienta paz. No se asuste, porque ¿quién tiene el control? Él. Y nosotros somos hijos de quien, de Él, pertenecemos a su reino. Eso no significa que en algún momento la podamos padecer, ¿eh? No crea que por ser hijo de Dios no la puede padecer. Sí la podemos padecer, pero tenemos una diferencia, que nuestra vida depende de ¿quién? De Cristo. Entonces ya hasta me desvié, ¿verdad? ¿En qué estaba yo? Acuérdenme en qué estaba yo. Para edificar la obra del ministerio. Entonces, los dones fueron dados para edificar la iglesia y a nosotros, o sea, la obra del ministerio y perfeccionarnos a nosotros, no para nuestra realización personal. En el versículo 13 dice, llegar hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le voy a decir algo bien importante, porque dice, cuando todos alcancemos la unidad de la fe no se alcanza cuando homologuemos doctrinas, porque para empezar eso ni se puede. Si usted es un entusiasta del ecumenismo, le tengo malas noticias, eso no va a suceder. No hay manera de homologar doctrinas, no hay manera de homologar sesgos en las diferentes confesiones de fe cristianas. La unidad de la fe es cuando la vida de Cristo es de tal plenitud en ti que tienes el mismo sentir que el otro. Esa es la unidad de la fe. No es que tú digas que si el bautismo es en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa no es la unidad de la fe. La unidad de la fe es cuando vivimos en el mismo sentir. Cuando alguien se duele, todo el cuerpo se duele, el mismo sentir. Ahora que me quebré mis 4 costillas, créanme que aquí dolía todo. O sea, no era como que mis ojos estaban felices y mis oídos regocijándose oyendo música, aunque las costillas estuvieran ahí dolidas. No, te duele todo, se te afecta en todo. Entonces, la unidad de la fe tiene que ver con la naturaleza de Cristo en ti y en mí, que nos lleva a un mismo sentir. Por eso dice la unidad de la fe, un bautismo, un Señor. Es el mismo sentir. Miren, yo tengo 4 hermanos, 4.
Y todos ellos tienen lo suyo. Aquí está mi sobrino. Déjame presentarles a mi sobrino. A César, párate, por favor, mi sobrino César, su esposa, su bella esposa. Aquí lo vamos a tener, aguántenlos, mi sobrino, denle chance. Háganle el paro, ya después platicamos de él más. Tengo 4 hermanos. Pensamos diferentes, somos diferentes, tenemos temperamentos diferentes, todo lo que usted guste y mande. Pero a la hora que llegamos a la casa paterna, el papá era el mismo. ¿Están de acuerdo? Era el mismo sentir hacia nuestro padre, no era como que, no, pues es que yo pienso de mi papá tal cosa, no, es que yo pienso otra, no, los 4 lo conocíamos, los 5 lo conocíamos perfectamente y teníamos el mismo cariño, el mismo amor y el mismo sentir hacia nuestro papá. Es lo mismo en la unidad de la fe, tenemos el mismo sentir respecto a Cristo y respecto a Dios Padre, respecto a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien, entonces la meta es llegar a esa perfección y yo quiero decirle que en cuanto más su corazón se va despojando de usted mismo y la naturaleza de Cristo va creciendo en usted, se va perfeccionando. Lo platiqué una vez con ustedes, hicimos un ejercicio, identifique algo en su vida que le da testimonio de que Dios lo ha transformado. Tiene que haber, si no hay nada, me está preocupando. Tiene que haber algo en lo que dice, yo antes era de tal manera, antes agarraba ofensa, antes era muy creyoso, antes esto, antes el otro, y la vida de Cristo me ha ido transformando. Porque esa es la esencia del creyente. No es qué tan hacedor eres de las Escrituras, es qué tanto de la naturaleza de Cristo vive en ti para ser hacedor de esas cosas. Es decir, si a mí me gustaba el alcohol, no es que ya no tome alcohol porque no debo tomarlo porque la Biblia habla, no el alcohol, la borrachera. A mí me gustaba la borrachera, déjenme decirles, no solo tomar alcohol, me gustaba la borrachera. Ahora ya no me gusta, pero no es porque esté prohibida, es porque no me gusta. ¿Por qué creen que no me gusta? Porque la naturaleza de Cristo en mí no le da para eso. ¿Me estoy explicando, hermano? Esa es la diferencia entre vivir una religión y vivir el cristianismo, que no es otra cosa más que tú mueras en una cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Punto. Eso es el cristianismo. Está en el libro de Romanos. Bueno, continuamos con los dones del ministerio y vámonos con el profeta. ¿Qué hace un profeta? Acompáñenme a leer Efesios 2. Efesios 2 y vamos a leer el versículo 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, este no es, ay Dios. ¿Y si estoy en Efesios? Ah, es que estoy en Efesios 4, perdón. Pues con razón. Ya lo iba a acomodar. Bueno. Vamos a leer el 19. Por tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Entonces dice que han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Me ponen el gráfico, por favor? ¿Qué es la piedra angular? ¿Quién me dice qué es la piedra angular? ¿Alguien sabe? Sí, deben saber. La que sostiene. Muy bien. Miren, la piedra angular en la construcción hay dos tipos de piedras angulares. Esta que se ve más lisa, ¿sí la ven? Esa es la piedra angular. No es el cimiento, pero es el fundamento sobre el cual van a edificar, porque esa piedra marca hacia dónde van todas las demás. Es como el que dicta la línea, o sea, da la línea, da la pauta sobre cómo se va a edificar, cómo se va a construir. Esa es la piedra angular, por eso es tan importante, porque todo parte de esa piedra. Hacia donde la piedra abre su ángulo, hacia ahí va toda la hilada de piedras o de ladrillos o de lo que estés edificando. Ese es un tipo de piedra angular. Entonces, ahora me pasan el otro gráfico, por favor. En los arcos romanos, la piedra angular es esa piedra en el centro que cierra el arco. De hecho, este tipo de construcciones no necesita varillas, ni anclaje, ni colados, ni nada. Son piedras que ni siquiera están pegadas, solo están ensambladas. Se construían sobre una base temporal, se iban poniendo las piedras y al final el corte de esa piedra que está en otro tono embonaba de tal manera que apretaba hacia afuera y toda la carga iba hacia las columnas. Era perfecta. Esa es la piedra angular. Entonces, metafóricamente, si estamos hablando que estamos sobre, los fundamentos fueron puestos por los profetas y los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo, estamos hablando, si lo queremos ver de esa manera, los profetas de un lado en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero quien cierra es Cristo. Él es el que cierra todo. Él es la piedra angular. Por eso es tan importante entender que absolutamente nada de lo que uno puede interpretar de los profetas del Antiguo Testamento y lo que puede interpretar de los apóstoles del Nuevo Testamento vaya en contra del carácter o de la revelación que es Cristo. Sencillamente no se puede, porque Él es el fundamento. Es como si lo vemos en la otra imagen, aquí lo sostiene, pero en la otra imagen es la dirección. O sea, si lo vemos la piedra angular como un centro, la dirección de aquel muro viene hacia la piedra angular y la dirección de este muro viene hacia la piedra angular. Todo se dirige a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué hace un apóstol? Bueno, si usted ha escuchado del dispensacionalismo y ha escuchado de ay Dios, ya se me fue, cesacionismo, principalmente el cesacionismo. El cesacionismo dice que ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Que todo aquel que se precie de ser apóstol o profeta está falsamente cometiendo un error porque no existe tal cosa. ¿En qué se fundamentan? Precisamente en esto, que el profeta y el apóstol fue edificada sobre ellos, es decir, ya está edificada, porque ¿quién es el centro? Cristo, ya no hay más. O sea, ya no hay una palabra profética que ponga fundamento, porque el fundamento ¿quién es? Cristo. Y Él ya vino. Entonces, de la misma manera la profecía no puede poner ya ningún fundamento. Ahora, no estoy diciendo que estos ministerios no existan o que si existen falazmente, no estoy diciendo esto. Pero es importante entenderlo cuando hablamos de profecía y cuando hablamos de apostolado, de qué estamos hablando. Porque dice la Escritura, acompáñenme por favor a Juan capítulo 5,
Vámonos a Juan capítulo 5. Y vámonos al versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién da testimonio de Cristo? Las Escrituras, es decir, los profetas. Los profetas anunciaban a Cristo. Los profetas anunciaban a Cristo. Entonces, estamos hablando, ¿me pones la imagen del muro, por favor? Estamos hablando que de aquella esquina para acá todo venía anunciando esta piedra angular. Los profetas anunciaban a Cristo. La lectura del Antiguo Testamento se tiene que hacer desde la óptica de que tú tienes que ver a Cristo ahí. Y ahí está. Y el Espíritu Santo te va revelando cuántas veces es mostrado Él como lo perfecto que había de venir. O sea, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Entonces, ahora acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 3. Bueno, acompáñenme a Efesios 3:5 primero. Efesios 3:5. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Si no, dígame. Si lo estoy haciendo bolas, dígame. Vamos a ver en 5. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, a los profetas y a los apóstoles les fue revelado por el Espíritu. ¿Quién? ¿Quién? Cristo. Si los profetas anunciaban a Cristo y los apóstoles reafirmaban a Cristo en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol por definición de la palabra? Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 10, acompáñame a Hechos capítulo 10. El apóstol por definición es el que pone el fundamento doctrinal. Es decir, nosotros relacionamos un apóstol, lo relacionamos con nuestra fe, con el cristianismo por definición, de facto, pues porque a eso estamos acostumbrados. Pero hay apóstoles de partidos políticos, ¿sabía usted eso? Hay apóstoles de ideologías. ¿Por qué? Porque él es el que pone la doctrina, la ideología y el fundamento. Eso hace el apóstol. El apóstol marca la doctrina, marca el lineamiento. ¿Por qué ya no puede haber apóstoles en la actualidad? Porque la revelación ya quedó cerrada en Cristo. No puede haber un apóstol. Yo de repente por ahí por camino a mi casa, bueno, ya lo quitaron, sí es cierto, pero duró muchos años. Fulanito de tal, apóstol de Cristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y el fundador de una iglesia bien grandota, que puso sus propios fundamentos, que es la luz del mundo. Entonces, ellos tienen un profeta, tienen un apóstol, que pone los fundamentos y la revelación doctrinal continua.
Es decir, él puede por revelación, porque dice la Escritura que por revelación del Espíritu Santo, el apóstol marca la doctrina, la revelación de Cristo, él sigue teniendo, él cree que sigue teniendo revelación y va añadiendo fundamento que ya no puedes añadir, porque ¿quién es el fundamento? Cristo. Entonces, un apóstol como tal no puede haber. Cualquier persona que se presente como apóstol, no estoy diciendo que sea un mentiroso o que sea un estafador. Sencillamente, el apostolado que se considera en muchas denominaciones tiene que ver con un gobierno de la iglesia. Es decir, con alguien que funda iglesias y pone los cimientos, pone la doctrina, pone el fundamento, pero un fundamento ya existente, no uno que le está siendo revelado. ¿Me estoy explicando? Entonces, si alguien funda iglesias y supervisa las iglesias y corrige la doctrina y le llaman apóstol, pues no tenga problema con eso. O sea, finalmente es una manera descriptiva de referirse a una actividad que alguien está haciendo, un ministerio que está ejerciendo. Pero no puede considerarse un apóstol como si él pudiera seguir poniendo un fundamento añadiendo al que ya existe. ¿Está claro? Entonces, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, y ya hablando de profetas, la iglesia de Jesucristo de los últimos, todos los santos de los últimos días, tienen su profeta, y este profeta está, según ellos, recibiendo revelación de parte de Dios, y va escribiendo un libro que al morir se añade al libro de Mormón, como añadirle libros a la Biblia, pues. Y levantan otro profeta, y así sigue la línea profética de ellos. Bueno, eso no se puede, porque el fundamento ya está puesto, que es Cristo. Entonces, si el fundamento ya está puesto, ¿hay profetas en la actualidad? ¿Usted qué piensa? ¿Que sí o que no? Mire, acompáñenme por favor. Vamos a leer esto. El ministerio del apóstol consiste en poner la iglesia en orden. Pablo instruyó a Tito que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. Esto está en Tito 1:5. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Esta es la función apostólica, colocar en la iglesia los fundamentos correctos. Entonces, los apóstoles del primer siglo, los apóstoles, ellos pusieron el fundamento que les fue revelado por el Espíritu Santo, como ya lo leímos. Pero en la actualidad, si hay algún apóstol corrigiendo iglesias y poniendo fundamento, tienes que ser sobre el fundamento que ya existe, no sobre otro fundamento. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3. Y vamos a leer el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Bien claro, ¿verdad? Ya no se puede poner otro fundamento. Entonces, estamos entrando al tema de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el Cristo. ¿Y qué hacen los profetas en la actualidad? Bueno, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15.
Y vamos a leer el versículo, Hechos capítulo 15, versículo 32. Saben que pongo Hechos 15 y me aparece Hechos 10, no sé por qué. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice que Judas y Silas, como ellos eran también profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sabe que la labor del profeta tiene que ver con confirmaciones y con consolación? No con ver el futuro, que puede suceder, no me voy a pelear con eso, sí, pero no siempre a cada rato, ¿eh? Pero el profeta no está para andar augurando fines del mundo y guerras y pestes y hambres, o para andar diciéndole en qué pecado anda cada quien. No es el profeta para eso. ¿Para qué es? Para confirmar y consolar. ¿Saben? Ya lo he platicado otras veces, a lo mejor usted no sabe la historia, si se la sabe, escúchala de nuevo, no se me onda. Cuando en el año de, ¿qué fue? Del 2019. En el año 2019, Pati y yo fuimos a un congreso y estaban unas personas de ministerio profético y nos preguntaron si queríamos pasar con ellos y pasamos. Entonces, cuando el profeta empezó a hablar por nosotros y todo, pues, definitivamente no nos conocía ni de chiste, nos dijo que él veía que Dios nos estaba dando un bebé. Pues no, o sea, ya no hay forma de que eso suceda. O sea, no. Y que nos iba a dar un bebé. Y después nos dijo que él veía como que Dios nos estaba dando como algo, no precisamente, pero similar como a unas tarjetas de crédito, como unos plásticos que parecían tarjetas de crédito. Dice, Dios les está dando estas tarjetas, les va a dar un bebé y les va a dar estas tarjetas. Dice, van a usar una y va a llegar un momento en que se va a agotar, se va a acabar y van a usar otra. Y así van a ir usando, ustedes se van a dar cuenta cuando este ya no tenga saldo y van a usar otra. Entonces salimos de ahí como que, pues estuvo chido, ¿no? Pero bueno, eso pasó, regresamos, yo creo que no pasó ni un mes y ya era yo pastor de este bebé. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Algo que no pedimos, algo que no buscamos, algo que Pati y yo no teníamos ni idea, pero es que nos lo entregaron así. Así nos lo entregaron. Digo, ¿quiénes estuvieron en aquella época? Adelante la mano, ¿quién estuvo? ¿Les consta? ¿Les consta que literalmente tomaron esta iglesia y me la dejaron así? Cuídala. Hazte cargo de ella. Hazla crecer. Aliméntala. Ámala. Y siéntete orgulloso de ella. Y a la fecha, hermanos, estoy tan orgulloso de ustedes. Los amo de veras. No cambiaría por nada este regalo de Dios que me permitió estar aquí, en este lugar, con ustedes. Fue una palabra profética, pero me dio una revelación. ¿Puso algún fundamento? No. Me confirmó. Solo me confirmó. Solo me confirmó. Y muchas otras veces, quizás en algún momento se los platico. Bueno, no sé si los voy a platicar. Que ya estoy de llorón y no sé si pueda seguir, pero se los voy a platicar. En un momento que estaba yo ya con ganas de tirar la toalla, con ganas de decir, ay, nos vemos, ¿no? Qué padre estuvo esto, pero yo no puedo seguir. Y no por ustedes, por mí. O sea, demasiadas
deficiencias en mi carácter, demasiados pecados, demasiadas actitudes nefastas. Es decir, si yo me estuviera congregando en una congregación con un pastor como era yo en ese momento, yo no me congregaba. O sea, así me veía yo, así me estoy explicando, o sea, así me descalificaba a mí mismo. Decía, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, no seas farsante, o sea, no está bien. Entonces, pues por algún sentido de dignidad o de temor de Dios, dije, pues, yo creo que me voy a abrir de este asunto porque no puede ser. Pero era más la culpa que cargaba que ni lo que estaba yo haciendo. Me estoy explicando, era más la culpa de tantos años de errores, de pecados, de mi relajo. Y entonces estaba yo siendo ministrado y de repente yo le digo a la persona con la que estoy ministrando, él y estaba yo hablando pues con Dios, y le dije, en verdad, perdóname por todo lo que he hecho, por todos mis pecados. Y entonces vino una palabra que no fue de quien me estaba ministrando. O sea, hermanos, yo nunca he oído la voz de Dios más que esa vez. Se lo puedo decir, no fue mi imaginación, fue Él. Solo escuché. ¿Qué pecados? ¿De qué me estás hablando? Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. Porque cualquier cosa que tú te estés imaginando está clavado en una cruz. Ya no eres tú, soy yo en ti y yo no peco. ¿De qué me estás hablando? Es como dice una canción, un tema de Torre Fuerte, fue algo así como estar en el abismo más hondo y de repente, como las nubes, volar. Una libertad libre de la culpa. Eso es lo que hacen estos ministerios en la actualidad, consuelan y confirman. No son ministerios que reafirmen, no son ministerios que pongan el fundamento de absolutamente nada, el fundamento es Cristo. A veces para mí es tan doloroso cuando estoy escuchando, y no voy a hablar ni a decir nombres porque a mí Dios no me la dio de Contralor del Reino, a mí no me la dio para andar revisando a los demás, no es mi papel. Yo veo cosas a veces bastante horribles y me las callo, no las comento. Viene al cuento ahorita porque estamos hablando de esto, aunque no voy a decir qué. Pero veo predicadores diciendo, así ha dicho el Señor, si tú te sujetas al manto de este profeta, Él va a abrir los cielos y va a derramar bendiciones. ¿Tú qué? O sea, ¿quién eres tú para atreverte a decir, ponerte en el lugar de Cristo? O sea, tú eres un anticristo, eres demoníaco, porque te estás poniendo en lugar de Cristo. Nadie puede abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones, nadie tiene esa facultad. ¿De quién proviene toda bendición? ¿Y acaso tiene porteros o tiene mediadores para... ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. No hay más mediadores. Gente que vende la sanidad, que vende la paz espiritual, y es tan doloroso ver gente profetizando. Miren, el único consejo que yo les quiero dar respecto a la palabra profética, porque la palabra profética es algo que a mí me apasiona y creo que es algo que debemos de empezar en esta iglesia a cultivar, a quienes hayan recibido el don. Pero tenemos que tener mucho cuidado y ser maduros. Si yo me paro aquí y les digo, aquí hay alguien que tiene un dolor en su rodilla, yo siento de Dios. ¿Cuántas personas sabemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 18, 30. Tania tiene un dolor de rodilla. Oye, entre tanta gente, ¿quién no va a tener un dolor de rodilla? O sea, seamos maduros, seamos sabios. Porque yo respeto, dijo Bora, yo respeto, pero hay cosas en las cuales no podemos ser inmaduros. Hace poco y dolorosamente hubo un escándalo muy fuerte de una persona que ejerce, porque lo sigue haciendo, un ministerio profético muy exitoso, muy auténtico, pero en algún momento se desvió su corazón, se desvió feo, a tal necesidad de tener que tener una palabra profética para poderse sentir pleno, que si no la tenía
se la empezó a inventar. Y llegó muy lejos porque, ¿cómo le dicen cuando te pones a revisar los perfiles? Scrollear, ¿sí? Se puso a scrollear perfiles de un montón de gente y luego, es que Dios me ha mostrado que tú, esto y el otro, pero lo leyó en su Facebook. Hasta que eso le reventó en la cara. Así es un escándalo horrible porque aparte de un ministerio internacional muy fuerte. Y hay personas que lo siguen apoyando y siguen creyendo en él, aunque las pruebas de que lo hizo son abrumadoras, y así fue. Lo más doloroso, hermanos, no fue que hiciera esas cosas, que sí es doloroso. Lo más doloroso es que no lo aceptó. ¿Me explicó? Eso es lo doloroso. Porque todos, dice la Escritura, el que quiera estar firme, mire que no caiga. O sea, nadie puede levantar la mano y señalar a nadie así nada más. Pero cuando una persona ha cometido faltas así y no lo reconoce, pues ya no hay mucho o nada que hacer. Entonces, el ministerio profético o la profecía en la actualidad edifica y reafirma. Eso es lo que hace. Y es muy importante en la vida del creyente, miren. Compañeros y acompáñenme, los había yo citado en Hechos 15, ¿verdad? Por ahí la tenía, Hechos 15. No, no es cierto. Hechos 11. Hechos 11. Vamos a leer Hechos 11. Vamos a leer el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hizo este profeta? ¿Predijo algo a futuro? Sí. O sea que no está negado, es decir, el profeta no lo debemos identificar como alguien que ve el futuro, pero eventualmente puede pasar. Pero ¿para qué fue esta visión? ¿Para qué fue? Para que mandaran ayuda a los hermanos. Fue para edificar. Entonces, ahora acompáñame por favor a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Vamos a ver el versículo 7. No sé qué nos... Aquí está. Sí, 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este es el mismo Agabo del otro, o sea que era activo, andaba chambeando. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Qué significa esto?
significa que Pablo de alguna manera ya sabía que iba, ya sabía que iba. Pero válgame, si a usted le dicen, ¿sabe qué? Agárrate para San José del Cabo, nada más que te advierto que en el camino te van a asaltar y te van a poner una paliza. ¿Iría? Yo no iría. Pero si después de que Dios me muestra esto, llego a la iglesia y se para el profeta y me dice lo mismo, ¿qué hago? Voy. Porque estoy recibiendo una confirmación, Dios me dijo que fuera. Nada más que las condiciones van a ser muy adversas, va a estar difícil y puede ser que me ande rajando, porque lo primero que voy a pensar es, ¿y si no era Dios? Pero si ya el profeta te dice que te va a pasar esas cosas que Dios ya te había dicho que te iban a pasar, ¿qué está haciendo? Confirmándote. Ahí no te está consolando, ahí te está confirmando. Y ante tal confirmación uno dice, pues voy y pase lo que pase, no importa porque voy a salir adelante porque Dios está conmigo. Esa es la labor de un profeta. Eso es lo que hace un profeta. Entonces, solamente no confundir la labor de los profetas que pusieron un fundamento, eso ya no existe, eso ya está consolidado, ya no hay más profecía que ponga un fundamento, tampoco hay más apostolado que ponga un fundamento, pero sí existe en la iglesia el don profético y sí existe el ministerio de apóstol, pero bajo esas limitaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, quiero pedirles algo que para mí es bien importante. ¿Conocen el cuento de los, de los gansos que fueron al Congreso de Gansos? ¿No? Les voy a platicar. Había un Congreso de Gansos que se celebraba anualmente y había una comunidad de gansos que tenían problemas de identidad. Se habían juntado tanto con el resto de los animales de la granja, con las vacas, con los caballos, con los perros, con los puercos, que no sabían bien qué eran ellos. O sea, somos gansos, pero ¿y para qué somos gansos? Entonces, fueron al Congreso de Gansos y una de las cosas que aprendieron ahí es que los gansos pueden volar. Entonces vieron que los demás gansos volaban y fueron invitados a que volaran también, tienes alas, les enseñaron cómo empezar a revolotear y empezaron a volar y esa comunidad de gansos estaban felices dentro del auditorio del Congreso de Gansos, volando y volando y volando. Podemos volar, podemos volar, podemos volar. Regresaron a su granja y siguieron caminando de por vida. O sea, como que qué caso tiene que aprendamos lo que es un profeta, un apóstol, si vamos a seguir sentados ahí pensando que somos los mismos de siempre, ¿no creen? ¿Cómo que para qué? Mejor no lo ahorramos. Pero si estamos hablando de que estos son dones dados por Dios, anhelémoslos. Anhélalos, procura los mejores dones, anhela los dones. Ahora, los dones ya fueron dados, pero los tenemos que descubrir. ¿Qué tal si Yesenia es profeta? ¿Por qué no? ¿O no? ¿Qué tal si Maggie es evangelista? A mí no me metas con gente, dice la Maggie. Eso es lo maravilloso de que Dios transforma y jala a la gente que menos te pudieras pensar que haría el ministerio. Aquí hay pastores, aquí hay maestros. O sea, yo anhelo ver más pastores en este lugar, veo este lugar más lleno y yo no voy a poder hacer la chamba solo, de hecho ya no la puedo hacer solo. Necesitamos más pastores. Ahora, no todo es pastor. Y eso es bien interesante. Por ejemplo, miren, mi pastor es mi pastor pues porque es el que me coachea, por decirlo así. No me gusta esa palabra, pero pues, es el que está al pendiente de mí. Pero Bill, que sea pastor, él es evangelista. Pastor me cae que no es. ¿Por qué lo digo? Porque no tiene nada de paciencia. No me la tiene a mí. Se pega unas enojadas y como es así medio rojo, se enoja y se pone más rojo. Entonces ya cuando lo veo que se empieza a poner rojo, dije ya le voy a bajar 3 rayitas porque ya lo estoy haciendo enojar. Era un genio. O sea, él como pastor, cuando vino, estábamos ahí en Cabo y salimos a refrescarnos en la noche. Estábamos sentados ahí en un lugarcito y me habló una persona por teléfono y pues es una persona bien batallosa.
Ya no viene, lamentablemente, venía, pero sí era, tenía broncas ya así psiquiátricas, pues. Entonces era cansado y difícil, pero Dios me mostró a mí que yo no lo iba a poder cambiar, no lo iba a poder ministrar porque sus problemas iban más allá de mis facultades, pero me dijo, acompáñalo, lo que él necesita es un acompañamiento, no que lo adoctrines porque él no va a poder con esto, o sea, solo ámalo y acompáñalo. Entonces me hablaba y se empezaba a quejar y unas quejas y un llorar y un dolor, y ahí yo estoy con él, y él viene, ya, mano, ya, córtalo, mano, ya. Yo, espérate, mano, digo, estás viendo que, espérate, hasta que ya lo sentía yo por teléfono, ya más tranquilito, ya más relajadito, ya más conforme, ya así planito, ya le decía, bueno, bro, entonces todo bien, sí, todo bien, hermano, perfecto. Pero el bien dice, yo le hubiera cortado al minuto, ¿no? Pues, porque él no es pastor y no tiene por qué serlo, es evangelista. Entonces, no todos vamos a ser pastores, pero usted quizás sea un pastor. Y la congregación necesita de su pastorado. Pero si usted no descubre que tiene ese don, pues ¿cómo? O profeta, nomás para empezar. Apóstol, espéreme tantito, no se me aloque, o sea, tampoco me vaya a querer fundar iglesias a la de ya. Entonces vamos a ser gansos de la granja que van a regresar a caminar, o si aprendimos a volar, vamos a volar. ¿Sí? ¿Sí tiene entusiasmo, de veras? ¿Tiene ganas? Sáquese por favor de su corazón que usted no es digno de eso, o que usted no se le da. Sáquelo de su corazón, porque en el momento en que usted nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo, usted está capacitado para toda la obra de Cristo. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos poner nuestra vida delante de ti, porque tú has dado dones como tú has querido, Señor, para la edificación de tu obra, de tu iglesia, de tu cuerpo y para nuestra propia edificación. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo aquello que nos estorba, de todo pensamiento, doctrina, idea, que nos haga estorbo, Señor, para que ese deseo, esa pasión que nos consume, Señor, por hacer tu obra, no nos invada. Ayúdanos a despojarnos de todo estorbo, Señor, y que la voz de tu Espíritu Santo sea tan fuerte en este momento y en este tiempo y en esta semana, Señor, que empecemos a entender y a recibir de tu Espíritu Santo la dirección respecto a tus dones y tus llamados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hizo más calor hoy o sí, verdad? Porque el domingo pasado estaba más fresquito, digo, no me imagino cómo estaríamos sin el aire, pero sí estaba más fresquito. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes o el domingo. Ahí está el cesto por si alguien gusta dar alguna aportación. Si quiere cooperar para la energía eléctrica, póngale. Si quiere cooperar para comprar más aeros, póngale. Y si aparte también échele, ¿no? Porque hay otros gastos. Gracias.